quiero darles la bienvenida a todos y todas aquí a la segunda sesión de nuestro seminario titulado Educadoras y Educadores de la Resistencia y la Transformación, a esta segunda sesión titulada La tradición crítica en la educación. Hoy la persona que nos acompaña aquí en la mesa se llama Juan José Mariño. Él es historiador de aquí de la Universidad Nacional, es maestrando en Sociología y Ciencias Políticas de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y hace parte de la Coordinadora de Procesos de Educación Popular en Lucha en el Proyecto Popular del Centro. Bueno, antes de darle paso a la presentación del compañero, recordar que está rotando una hoja para el que anoten sus correos. Si les interesa, ahí les estaremos enviando pues, el registro audiovisual de estas presentaciones. Ya les enviamos las de la sesión pasada, junto con el link de Dimensión Educativa, donde están los libros, donde pueden descargar el resto de libros de aportes. Y otra cosa, pues, si alguna de las que vino a la sesión pasada no les llegó el correo, pues por favor se vuelve a anotar ahí en la lista, ¿listo? Entonces, sin más, pues le doy paso a Juan José. Muy buenas noches ya. Yo voy a presentar aquí un cambio temático. Algunos de los referentes históricos en esta fecha tan bonita del 29 de mayo, en la que se conmemoran pues, los 50 años del Cordobazo en Argentina. El orden de la presentación bueno, el orden de la presentación está dividido en 6 grandes partes. Una sobre pedagogías críticas en sentido amplio, otra en pedagogía crítica en sentido estricto, una tercera parte sobre influencias, una cuarta sobre cruces, Freire cruzado, historias cruzadas y experiencias cruzadas. Es, digamos, una presentación pues, de algunas de estas claves. En el cartel tenemos, de imagen, de ilustración, tenemos un cartel del Consejo de Escuela Nueva Unificada del Seno, un organismo del Comité Central de Milicias Antifascistas de Cataluña en el periodo de la Revolución y la Guerra Civil Española, un organismo de educación racionalista, renovadora, muy radical, en la Cataluña revolucionaria, presidido por el médico anarquista, el educador anarquista y faísta Juan Puig Elías. Dice, pues, Escuela Nueva, Pueblo Libre. Bueno, en primer lugar, pedagogías críticas en sentido amplio. Uy, como que está muy duro. Pedagogías críticas en sentido amplio sería pues una expresión pedagógica muy general, ¿no? Que expresa una crítica centrada fundamentalmente en la educación hegemónica, en un sentido muy amplio, como la educación dominante en nuestro tiempo. Maclare es claro en sostener, no hay una sola pedagogía crítica. Me gusta decir que hay muchas pedagogías críticas, el término debería usarse en plural, de ahí pues la referencia. En ese sentido, pedagogías críticas, en el sentido más ecléctico, más diverso del término, son, por ejemplo, la tradición de la pedagogía libertaria influida por el anarquismo, las propuestas de la pedagogía socialista y comunista, la educación popular, pero también tradiciones como la educación sin escuelas o las pedagogías indígenas y ancestrales. La pedagogía libertaria con referencias como pues, la de las escuelas modernas en Iberoamérica, con muchos desarrollos muy interesantes en España, Argentina, Uruguay, Chile, Cuba y México. Aquí mismo en Colombia, la referencia a Juan Francisco y Blanca de Moncaliano en la década del 10, que evolucionan del liberalismo radical
al anarquismo y emprenden un viaje a Cuba primero, luego a México revolucionario y luego a los Estados Unidos, donde fundan escuelas modernas. La otra tradición sería la socialista, con amplia fuerza en los países latinos. Interesante pues que tiene algunas continuidades teóricas con la propuesta anarquista, el racionalismo, la exploración de la naturaleza, la importancia de la exploración del medio, la crítica de la educación confesional, aunque quizás tiene otras valoraciones sobre la relación entre trabajo manual e intelectual, sobre el papel del docente y su relación con los estudiantes, etc. Y como una posible continuación de la pedagogía socialista, pues las expresiones comunistas, que venían pues de la izquierda socialista y se adquieren una nueva materialidad, sobre todo pues en la experiencia pedagógica en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, a partir pues de la Revolución del 17, pensadores como Vygotsky, pero también pues toda la práctica educativa en la URSS. Inicialmente los programas de alfabetización y educación técnica masivas, todo el proceso de la que se considera la primera propuesta de revolución cultural con sus efectos ambiguos, esta idea de formación y educación para las nacionalidades oprimidas por la Rusia zarista, que luego sin embargo pues se modifica hacia un nacionalismo gran ruso, ¿no? Por supuesto la propia educación popular como corriente originada en América Latina sobre la clave de las experiencias pedagógicas y políticas de los 60 y los 70, la educación sin escuela, el proyecto por ejemplo de Iván Ilich y la sociedad desescolarizada, y de alguna forma más contemporánea las pedagogías neotradicionales, las pedagogías nativas o indígenas. Aquí un volante de la escuela moderna impulsada por diversos educadores, el más conocido de ellos el radical Ferrer y Guardia. La escuela moderna, además de una institución de enseñanza media y para adultos, era también un gran proyecto editorial, y editaban, aparte de una colección de libros, una serie de boletines y conformaron una organización internacional con presencia en Europa y América Latina. Y uno de sus temas pues es la educación científica y racional, que de alguna manera recoge también la tradición socialista, comunista y aún la educación popular, de forma quizás con bastantes matices y demás. Como quien dice que pedagogías críticas es un sentido muy amplio y son una serie de tradiciones con una historia larga. Y en ese mismo sentido podríamos sostener que, siguiendo la versión amplia de pedagogías críticas en plural, la principal pedagogía crítica desarrollada en América Latina, originada en sus condiciones pedagógicas y políticas, pero también la que más fuerza y más articulación adquiere, pues es la educación popular. Con la educación popular puede suceder lo mismo que con pedagogías críticas, puede significar cualquier cosa, eso puede ser un significante súper elástico, vacío, pero como si lo utilizamos en el sentido más duro, pues es una corriente pedagógica especial, original, particular, que tiene sus afinidades y sus diferencias con otras. Es interesante porque la educación popular coexiste todo el tiempo en su desarrollo como corriente con otras vertientes teóricos, otras propuestas pedagógicas que se desarrollan también en América Latina o que llegan a América Latina. Esa convivencia, esa coexistencia permite unos diálogos que ya vamos a explorar, pero también unas diferenciaciones. Piedad Ortega, la ponente estrella de la sesión pasada, la profe nos decía, en general, pues las pedagogías críticas serían un proyecto ético-político de formación en condiciones de desigualdad y exclusión, que puede denominarse con conceptualizaciones más abstractas como pedagogía alternativa, innovadora, intercultural o de la diferencia, digamos en el giro que le da Piedad. McLaren incluye incluso la pedagogía liberal, la de izquierda liberal, la feminista, la marxista o el humanismo marxista. Hay que también tener en cuenta los contextos culturales y
algo de la cultura radical norteamericana, de la izquierda norteamericana, es esto de las subdivisiones identitarias muy marcadas. Entonces, pues de ahí, digamos, esta cuestión de las subvariantes que luego uno va a confrontar y quizás no están tan claramente delimitadas. Aquí, por supuesto, un emblema muy importante, un hito pues, de la educación popular en América Latina, que es la Cruzada Nacional de Alfabetización realizada por la Revolución Popular Sandinista, pues desde el año 80, aunque con antecedentes desde el 79. Ahí pues se ve los campesinos siendo pues alfabetizados con la bandera de Nicaragua y la bandera del Frente Sandinista de Liberación Nacional, y pues una movilización de los brigadistas voluntarios con lápices antes de salir pues a las prácticas de alfabetización, un proceso masivo y exitoso de alfabetización y de escolarización inicial, pues que fue muy importante para la conceptualización de la educación popular en el continente, cuando el sandinismo representaba una opción antidictatorial y creía en la democracia de los de abajo. Sin embargo, aparte de las pedagogías críticas en plural, en sentido amplio, también podemos hablar de una pedagogía crítica en un sentido, si quieren, más estricto, más definido. En sentido estricto, esta sería una corriente pedagógica y teórica originada en Alemania Federal, Estados Unidos y Canadá en la década de 1970. Si llevamos, digamos, la correspondencia es contemporánea a la propuesta de educación sin escuelas de Illich y quizás un poco posterior a las primeras formulaciones de la educación popular de la mano de Freire. Está influida de forma decisiva por la teoría crítica marxista. Plantea una crítica sociopolítica al sistema, al sistema educativo capitalista. Tiene un acento marxista que existen múltiples influencias, digamos, de los marxismos en la educación popular, por ejemplo, pero el carácter explícito acá de la influencia es mucho más fuerte, ¿sí? Que la emparentaría, por ejemplo, con la propuesta socialista o comunista, otras tradiciones críticas anteriores. Mantiene un énfasis sociológico y un enfoque de crítica estructural a la educación y a la sociedad dominante. Pues una de las caracterizaciones adeptos y críticos más o menos la comparten, es decir, la visión de la pedagogía crítica es una visión sociológica, es una visión de las grandes estructuras sociales, una visión estructural de la educación, digamos, muy social de la educación, y pues una crítica anticapitalista a la sociedad y a la educación pues, en la que vivimos. Entre sus principales autores se encuentran lo que Ortega llama los integrantes de la tradición anglosajona. La profe Piedad Ortega lo planteaba en la sesión pasada, ella ve diferentes vertientes. Sin embargo, la vertiente principal de la pedagogía crítica en el sentido duro y delimitado es la tradición anglosajona, con destacados teóricos como el canadiense Peter McLaren y el estadounidense Henry Giddens. Aquí vemos un libro de McLaren, Pedagogía de la Insurrección, una producción más de sus obras más tardías. Bonito, juega con la imagen de principios del siglo del maestro como apóstol, como un enviado cristiano, que era un imaginario y una realidad por la presencia pues, de la iglesia en todo el proceso, las iglesias en el proceso educativo. Y en esta idea de la maestra como Virgen María, pero esta pues una María roja, que además tiene, si lo ven en el recuadro, la pedagogía del oprimido de Freire en la mano. McLaren se declara pues un seguidor de Freire, tiene una serie de escritos sobre el autor y parece que lo conoce en un par de oportunidades. No hay que digamos, exagerar siempre que estas grandes personalidades se conocen y dicen que tejen una profunda amistad intelectual, pues no necesariamente sucede, puede que hayan compartido un panel y un café, pero McLaren sí reconoce, pues, digámoslo, influencias intelectuales de Freire. Y esta estrella
de error que tenemos en la fotografía pues es el investigador, el teórico canadiense. Sí. Dice McLaren, cuando hablas de pedagogía crítica, hablas de formas de enseñar y aprender y actuar en y sobre el mundo, que están diseñadas para la liberación de la vida social en general. En el particular planteo de McLaren, que es uno de los que más consistentemente ha desarrollado el planteamiento de pedagogía crítica, pues se trataría de una concepción pedagógica centrada pues en esta idea de la liberación social. El autor se propone aportar a la elaboración de una pedagogía crítica del humanismo marxista. Esa es su propuesta más en la actualidad. Y él es un docente, viene de la tradición católica, su apellido es irlandés, parte de la migración irlandesa a Estados Unidos y Canadá, la migración irlandesa que fue ya desde la segunda generación muy próspera y muy conservadora. Y él trabaja como docente durante 5 años en el corredor industrial alrededor de Toronto, la ciudad más industrializada de Canadá, profesor de educación primaria y secundaria, decía que daba del grado 2 al octavo. Y ahí se empieza a interesar en su práctica pedagógica por temas, por ejemplo, como el bilingüismo, la educación intercultural. Pues se encuentra que muchos de sus estudiantes son migrantes de primera generación, migrantes recientes que no hablan, por ejemplo, el inglés. Y también tiene un interés por la educación especial. Encuentra en muchos de sus estudiantes tienen capacidades diferenciadas, especiales, y que él busca esos temas y a partir de eso empieza a elaborar parte de su teoría pedagógica. Inicia su vida académica, él se define como un progresista liberal. Y luego, digamos, sobre los 70 se acercaría a lo que él mismo denomina un posmodernismo crítico. Él dice, pues es el impacto del giro lingüístico. A mí me interesaba desde siempre la semiología, la lingüística, etc. Y me acerco a los planteamientos, digamos, postestructuralistas, en clave mucho de los franceses, pero mantengo una idea de que hay una realidad objetiva, hay unos problemas sociales que no son simplemente discursivos, y en ese sentido hago un posmodernismo crítico. También porque critico, dice él, la posmodernidad entendía como una época, la posmodernidad como un momento histórico de derrota de los proyectos revolucionarios, de capitalismo liberal individualista, etc. Sin embargo, a finales de 1980, McLaren dice que se ve fuertemente influido por el marxismo de la escuela de Birmingham, que es una vertiente del marxismo cultural británico que se centra pues en el estudio, los estudios subalternos y los estudios culturales, y empieza pues a desarrollar más la reflexión sobre lo simbólico. La otra gran vertiente del marxismo cultural británico es la escuela de los historiadores de Edward Palmer Thompson, de Husbaum, de Brooke, etc. Se centra más en el tema de la formación de identidades de clase, identidades nacionales, y pues tiene un enfoque histórico. Entonces, influenciado por esta escuela, empieza a acercarse en general al marxismo, y aquí se encuentra con una autora muy interesante, una ucraniana residente en Estados Unidos, que se llama Raya, vamos a decirle Raya. Esta es una filósofa parcialmente autodidacta, inicialmente vinculada con el trotskismo norteamericano, con el Socialist Workers Party, de los partidos trotskistas más grandes del mundo. Luego es secretaria privada de Trotsky, pero en la coyuntura crítica de la Segunda Guerra Mundial se distancia de parte de sus análisis. El pacto Molotov-Ribbentrop, el pacto de la Unión Soviética con la Alemania nazi, generan pues una gran polémica en el mundo de la izquierda, y Dubenskaya, ahora sí dije bien el apellido, plantea, a diferencia de Trotsky, que esto muestra que estos estados han perdido su condición revolucionaria y ahora son formas de capitalismo de Estado. Eso la aleja del trotskismo, y luego se embarca en una pequeña corriente política de donde ella es una autora central,
que recupera elementos, por ejemplo, del marxismo caribeño, de James y su investigación sobre los jacobinos negros en la Revolución Haitiana, o de Rosa Luxemburgo y parte de la tradición de la izquierda comunista alemana, y elabora, digamos, una nueva síntesis hegeliano-marxista. Dicen que a Dubinskaya le gusta enseñar Hegel y Marx a los obreros automotrices de Detroit y Chicago. Esto de enseñar Hegel a los obreros es algo muy tradicional de los pensadores marxistas, como enseñar la doctrina del filósofo fundador, pero bueno, tiene como un interés concreto. Dubinskaya no es solo un intelectual, sino también una militante, y forma una organización alrededor. A esta organización McLaren va a terminar acercándose, ya habiéndose convertido en un autor citado, reconocido, invitado, ya habiendo tenido pues una formación pues pedagógica y teórica muy interesante. Y ahí se acerca a lo que llama la autodefine como una militancia por el marxismo hegeliano u humanismo marxista. Para McLaren, esta sería pues una noción crítica de los socialismos realmente existentes, que para esta corriente son pues gobiernos autoritarios de capitalismo de Estado. Sería una propuesta que recupera pues toda la dimensión ética del joven Marx, y sería una propuesta, digámoslo, basada en la preocupación por toda la cuestión de la participación, la democracia de los trabajadores. Para McLaren tendría que ver como con esto su propuesta más filosófico-política. Aquí hay una foto del pensador con Andrés Manuel López Obrador, el actual presidente de México, tres veces candidato a la presidencia del país, que pues viene del priismo, pasa por el PRD y luego pues funda este partido de Movimiento de Regeneración Nacional Morena. Y el licenciado Obrador, muy corrido hacia el centro, pues influido como está influida la izquierda mexicana por la izquierda norteamericana, pues ahí se toma su fotico. Entre sus conceptualizaciones, las de McLaren, se encuentran la pedagogía como una filosofía de la praxis, muy propio pues de la tradición gramsciana del marxismo, la idea de unidad de teoría y práctica, que para McLaren en la pedagogía, pues la idea del maestro, investigador y docente, ¿no? El interés por la que llama ecopedagogía, una preocupación por el ecologismo social en la escuela, en el proceso de enseñanza, la comprensión, o más bien la invitación a que los graduados universitarios, a que los universitarios se conviertan en intelectuales públicos comprometidos con el cambio social, y pues un análisis muy fuerte de la educación bajo el sistema social capitalista, que él considera que está regido pues por un proceso de disciplinamiento de la fuerza laboral, de la clase trabajadora y los sectores sociales y populares, y la formación de sujetos consumidores, de ciudadanos consumidores, dice él. Dice que reconoce dentro de su formación, de esta última etapa de su pensamiento, esta tercera etapa, digamos, madura de su pensamiento, la influencia de una educadora de adultos en Inglaterra, que hay un movimiento de educación obrera muy interesante, en la que por ejemplo también participaban otros referentes, por ejemplo como E.P. Thompson, que se llamaría esta maestra Paula Allman, que hace un esfuerzo no solo pues por la educación, si quieren, política de los trabajadores ingleses, sino también por recuperar su experiencia, investigar sobre ella y sus condiciones de vida. Giroux, que de hecho trabaja con McLaren en la Universidad de Miami de Ohio, una universidad conservadora. McLaren lo sacan de la universidad canadiense donde trabaja, él se va a Estados Unidos. Él dice, invirtiendo en la ruta habitual, los intelectuales norteamericanos de izquierda suelen ir a Canadá, y él termina yendo de Canadá a los Estados Unidos. Esto por el año 85, en plena era Reagan, pero en Canadá también regía el neoconservadurismo. Y bueno, Freire, que dice que juega un papel importante en su formación. Así como la experiencia, pues ya lo dijimos, de Dubinskaya y la propuesta del humanismo marxista.
reconoce que aunque lo considera importante, su enfoque no es el currículo, la metodología o las técnicas de enseñanza, que quizás era su preocupación inicial cuando empezó a explorar el tema educativo, cuando era maestro. Ya como profesor universitario cambian parte de sus intereses, sino una mirada macro de las relaciones sociales capitalistas, una mirada desde la educación, una perspectiva pedagógica de los debates sociales más contemporáneos, que sentía que no se estaban abordando, no se estaban trabajando en los procesos de formación de maestros. Muchos años está vinculado a procesos pues, escolares de formación de maestros, a procesos de universidades, digámoslo, para docentes. Y al no abordar estos debates, al darlo por supuesto, pues se les está legitimando y naturalizando. Si no se problematiza la sociedad capitalista en el proceso educativo, se está legitimando esta sociedad. Y bueno, dice que estos procesos de formación docente son en general muy fragmentados, hiperespecializados, y que él, digamos, como antítesis propone un abordaje trans e interdisciplinar, un abordaje general. Los maestros tienen que discutir el modelo de sociedad en el que pues, se vive y proponer modelos de sociedad alternativa que para él pues, son las de la democracia socialista. Hay una influencia que McLaren no explicita, pero es clara en esta vertiente anglosajona de la pedagogía crítica, pues que pasa por la escuela de Frankfurt y la tradición de lo que Perry Anderson llama la tercera generación marxista, la primera generación del marxismo occidental y la primera generación del marxismo académico. Hasta ese entonces, pues los marxistas eran militantes políticos expulsados y perseguidos de la escuela. Personajes como el propio Marx y Engels nunca pudieron ejercer la cátedra. Parte de los líderes socialistas de la Segunda Internacional pues estaban vetados de la enseñanza universitaria, y la primera generación realmente de docentes marxistas en universidades pues se da, por lo menos en Europa Central, después del impacto de la Primera Guerra y la Revolución Rusa, y en el caso alemán pues en medio del establecimiento de la República de Weimar, y en esa primera ola de la República de Weimar gobernada por la socialdemocracia, donde la universidad sufre una relativa reforma. La Escuela de Frankfurt se estructura, pues, como se sabe, alrededor del Instituto de Investigación Social, la Universidad de Frankfurt-Goethe. La Universidad de Frankfurt es una universidad tardía, de 1913 y 1914, y una década después se forma un primer instituto de formación, digamos, académica profesional para ciencias sociales y humanas. La profesionalización de las ciencias sociales y humanas es un proceso muy tardío. Y bueno, en esta academia que primero funciona en Alemania, con el ascenso del nazismo se traslada a Suiza, luego a Estados Unidos, a la costa oeste, y luego vuelve a Alemania Federal. La primera generación está integrada pues, por pensadores como Theodor Adorno, famoso por su conceptualización de la dialéctica negativa, Walter Benjamin, un crítico del arte, famoso por su teoría de la reproductibilidad de la obra artística, y pues Max Horkheimer, que es de hecho el que acuñó el término de teoría crítica. Y son sobre todo Adorno y Horkheimer, esos dos viejitos que están ahí en la foto en primera línea, que fundamentan lo que conocemos como el pensamiento, la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt. Y pensadores más en los márgenes, todavía dentro de la primera generación, pero con una relación más distante, que son Herbert Marcuse, famoso por el planteamiento de erosivilización o el hombre unidimensional, la idea de que la sociedad capitalista reduce las dimensiones de la experiencia y de la conciencia humana, y Erich Fromm, que pues es el arte de amarse, es como Dios, es el mío de la libertad, que en su particular interpretación freudo-marxista de marxismo y psicoanálisis pues plantea como todos los problemas psicológicos, psicosociales alrededor de la dominación. Marcuse y Fromm están fuera de la institucionalidad de la escuela. Marcuse no se vuelve a reintegrar y Fromm de hecho rompe con ellos a finales de los 30 antes del nazismo y se va a enseñar más temprano a Estados Unidos y luego a la UNAM
También Fromm es más conocido en nuestro contexto porque habla español y porque publicó en México. Y bueno, hay un segundo periodo que es el de Jürgen Habermas, teoría pues, de la comunicación pública. Y bueno, Habermas ya de marxismo se puede cuestionar la cuestión del compañero de ruta por excelencia intelectual orgánico de la muy derechizada socialdemocracia alemana. Estos autores en general no exploran la dimensión pedagógica. Digamos, todos vienen en cuanto a su proceso formativo de la educación clásica europea. Varios son incluso artistas. Es conocido pues, que Adorno era un famoso compositor musical, se interesó por, por las músicas no tonales, no convencionales. Son de familias, muchos de ellos de la burguesía judía, pero digamos su preocupación es centralmente filosófica, en esta clave interdisciplinar y muy basada en la síntesis de Hegel, Marx y los planteamientos psicoanalíticos de Freud. Sin embargo, aunque no hablan de educación explícitamente, juega un papel, y sobre todo lo hace porque la escuela tiene un énfasis marcadamente culturalista, ¿no? O sea, en contraposición a lo que Anderson llamaría el marxismo oriental, que empieza a fijarse mucho en los temas de la estructura económica y política, la escuela de Frankfurt enfatiza los elementos, entre comillas, superestructurales, el derecho y sobre todo la cultura, la religión, el arte, para su explicación. Y este énfasis culturalista pues, permite cierta afinidad con la labor educativa. La cuestión es que paradójicamente, salvo Marcuse y Erich Fromm, Marcuse pues, se vincula mucho con los movimientos de protesta juvenil o estudiantil y obrera del periodo 67 a 69. De hecho, habla con los estudiantes que ocupan la Universidad de la Sorbona en el 68, en mayo del 68 en París, y se vinculó al movimiento de rebeldía universitaria en Alemania en el 67. Y Erich Fromm, que participaba en el movimiento pacifista contra la guerra de Vietnam y por la desnuclearización en Estados Unidos, pero también en México. Los otros, en cambio, son bastante conservadores. Son planteamientos pedagógicos tradicionalistas y aún reaccionarios. Horkheimer, cuando regresa del exilio norteamericano, se convierte en los 50, en plena reconstrucción alemana, en rector de la Universidad de Frankfurt. Y no en un rector especialmente progresista, ni mucho menos, un funcionario, un administrador más. Adorno nunca tenía esas posiciones administrativas, sí en el instituto, pero no a nivel universitario. Pero es famosa la anécdota que en las protestas del 68 empieza a criticar el activismo del movimiento estudiantil. La típica de, pero ¿por qué paran? Así no van a cambiar nada, no hagan paros, venga, discutimos, bla. Y los estudiantes ocupan su oficina, junto con el resto de oficinas de los profesores. Y Adorno, ni corto ni perezoso, llama a la policía para que le desalojen esa guachafita. Dice una frase que no tiene la culpa de que sus teorías luego se conviertan en un cóctel molotov. La cuestión es que la paradoja, otra de las paradojas de la escuela de Frankfurt, este marxismo cultural académico central alemán, es que criticando el determinismo de los modelos, digamos, de lo que ya empezaba a ser el marxismo ortodoxo, pues que venía de la Unión Soviética, el marxismo-leninismo, el dialectical materialism, que pretendía explicar la naturaleza toda, terminan siendo, aunque su critica este determinismo, terminan siendo también muy deterministas. Y la visión de la dialéctica de la ilustración es una visión pesimista, y el pesimismo se pasa luego a la aristocracia, a una visión oligárquica de la política, donde solo los intelectuales iluminados, que serán en su mayoría alumnos de ellos, supone uno, son capaces de comprender y transformar la realidad. Estas visiones son de alguna manera antipedagógicas, pero
estas son las influencias paradójicas, contradictorias, que influyen pues, en la tradición de la pedagogía crítica marxista. Entonces empezamos a ver una serie de cruces que tienen que ver, por ejemplo, con el propio Paulo Freire. Hay un problema conceptual, una tensión conceptual, que resulta de la incorporación de Paulo Freire como uno de los referentes teóricos de esta corriente. Se hablan incluso de McLaren, de Giraud y Freire. Y lo que sucede también es que Freire, que ya se convierte en un actor de impacto global desde su viaje pues, a Estados Unidos, Europa, su influencia pues, en los procesos de educación de masas en el África independiente, Freire se mantiene ambiguo sobre esa relación. Freire no le hace ruido eso. Y ese último periodo de Freire, que es el periodo más centralmente pedagógico, pero también donde tiene más énfasis los elementos, digamos, de ciudadanía, de nueva institucionalidad democrática, cuando se está gestando la transición pactada a la democracia en Brasil, por ejemplo, pues es el Freire que entabla esta discusión con esos autores, que en el caso de McLaren es un McLaren que él diría es todavía liberal o progre, tibiamente progre. Sin embargo, aunque Freire mantiene la amplitud de pedagogía crítica, los desarrollos posteriores con base en los postulados, en la práctica freiriana, son los de la educación popular. Y aunque la educación popular tiene muchos puntos comunicantes con la pedagogía crítica marxista, es una corriente pedagógica diferenciada. Hay planteos que no recogen esa tesis, por ejemplo el de la profesora Ortega de la anterior sesión, absolutamente legítimo, pero sí es claro que los desarrollos posteriores de los postulados de Freire, el freirismo, si se quiere, tienen unos desarrollos propios y originales, distintos a esa ambigüedad calculada, pensada, estratégica que desarrolló Freire. Freire tiene de hecho diálogos con Illich y la educación sin escuela, tiene diálogos pues, con todas las teorías latinoamericanas, la comunicación popular, la teología de la liberación, y se constituyó en el famoso autor más citado de América Latina, que hasta hoy pues, es el gran pedagogo del continente. Y en ese sentido, él necesita, para posicionar su propia figura, pues mantener esa apertura, ¿no? Y además el último Freire, que es un Freire muy crítico de cuestiones de la modernidad, es un Freire con un giro ciudadanista, posmoderno, tiene intereses coincidentes con algunos de estos planteos. Es interesante porque el proceso de McLaren y Freire es opuesto. Hay algo que con los intelectuales norteamericanos, pero por ejemplo en McLaren pues pasan de una posición liberal muy tibia a una posición pues de ruptura, de una posición marxista. Lo mismo pasa por ejemplo David Harvey, que empieza su obra siendo un estructural funcionalista bastante conservador y termina en sus años maduros pues abrazando el marxismo. Parece que la figura del intelectual latinoamericano es un proceso contrario de desradicalización, y aunque el último Freire tiene aportes pedagógicos muy importantes, incluso un énfasis pedagógico mayor al del Freire de la pedagogía del oprimido, al Freire pues de los 60, sí es verdad que algunos de sus planteamientos pues, de ciudadanía son menos confrontacionales que los de pues, sus primeros desarrollos. Aunque en su biografía personal, y con esto cerraría el apartado, Freire realmente tiene más participación política, es en este periodo, es en los 80, cuando se compromete con el primer partido de los trabajadores, que hablaba de la revolución socialista, que hablaba de la ruptura democrática, que hablaba de muchas cosas que el PP realmente existente nunca hizo. Las otras, aparte de la cruza de Freire, hay una serie de historias que están cruzadas. A nivel general, se plantea que la corriente de la teoría crítica
y aquí quizás McLaren y las referencias de la corriente no son exactamente iguales, se plantea que la teoría crítica tiene un primer énfasis en la crítica del sistema educativo capitalista y una apuesta por la actividad de los sujetos obreros y populares. En ese sentido, es una percepción más obrerista y más centrada en la crítica sociopolítica, y un segundo momento que sería de diversificación de la lectura de las opresiones sociales, incorporando dimensiones como el patriarcado, la heterosexualidad obligatoria, el colonialismo, la depredación de la naturaleza, etc. El colonialismo, así como de actores sociales. Entonces, las mujeres, las disidencias sexuales, los negros, los migrantes, los pueblos indígenas, entre muchas. Y es interesante porque esta periodización no es la de McLaren, ¿no? Pero sí, digamos, lo de la de parte de la tradición anglosajona. Y ese fenómeno también ha sido teorizado, por ejemplo, por Alfonso Torres para el caso de la educación popular. Cuando se habla de la refundamentación pedagógica y el giro, el cambio discursivo que viene desde los 90, tiene que ver con este cambio que también es político y de los sujetos que participan del proceso. Por ejemplo, acá tenemos una foto del Círculo de Mujeres del Proyecto Popular de San Cristóbal, de los compañeros del colectivo También el Viento, una apuesta, digamos, de educación popular feminista, que tiene que ver con esta diversificación de los sujetos. Entonces, en ese sentido, pedagogía crítica y educación popular tendrían parecidos, aunque sus principales referentes, o parte de sus principales referentes, no coincidan necesariamente con eso. Si la biografía de Freire nos permite decir que la educación popular se tiene esos momentos, quizás la de McLaren no. Entonces, de nuevo, ahí la biografía y la periodización general no necesariamente van exactamente igual. Y ya hablamos pues de experiencias políticas paralelas. La foto es muy interesante, es una charla de McLaren, que por supuesto como gran autoridad internacional en el tema, es un gran viajero, es un gran cosmopolita, y aquí está en Argentina, uno de los países donde la educación popular es fuerte. Está en una charla organizada por la cooperativa de educadores e investigadores populares histórica, la CEIP, que es una de las primeras promotoras de los bachilleratos populares en Buenos Aires, y de la organizadora, uno de los sectores que impulsa la coordinadora de bachilleratos populares en lucha. Entonces, es una organización de educación popular, pues acoge a McLaren por ese interés. Y McLaren también tiene el interés de conectarse con esas otras experiencias. Pero todavía es posible trazar, quizás, algunas delimitaciones que no impiden un diálogo y que no impiden enriquecer perspectivas. Bueno, la educación popular, al irse formando en términos originales, buscó convertirse con éxito modesto en una corriente global, originada en América Latina, pero con influencias y desarrollos propios en África, Asia y Europa. Esa es un poco la trayectoria vital del propio Freire. Esa es la experiencia de los procesos pedagógicos en África, Guinea-Bissau, Cabo Verde, Mozambique, etc. Y los desarrollos de educación popular en otros continentes. El origen latinoamericano es muy claro, pero desde Freire y las experiencias políticas y pedagógicas que se han desarrollado, hay una pretensión global. Lo que pasa es que el éxito ha sido modesto, pero sí hay teóricos y experiencias de educación popular en varios continentes y en varios contextos más allá de América Latina. La pedagogía crítica, por lo menos esta vertiente anglosajona, es una corriente sobre todo de los países centrales, ya lo dijimos, Alemania, Estados Unidos y Canadá. Estados Unidos y Alemania, las primeras 4 economías, dentro de las primeras 4 economías del mundo, y con Canadá dentro de las primeras 10. Y eso facilita su difusión global. Digamos, esa posición central, esa posición imperial les permite una difusión que no puede tener por la estructura desigual del planeta, pues las pedagogías surgidas desde otros lugares. Sin embargo, tiene una limitación por eso mismo, y son la cuestión de los desarrollos locales originales. Esa, por supuesto, es una tesis personal y sé que polémica.
Y aunque hay pedagogos críticos o que se reivindican de esta tradición acá en el país, por ejemplo, y ha habido desarrollos en otras latitudes, sí sigue siendo muy centralmente europea y norteamericana. Y eso pues debilita parte de su construcción. También porque, aunque por supuesto hay excepciones y hay contratendencias, pues los movimientos sociales y populares de estos países son mucho más débiles. Entonces los movimientos de educación popular en América Latina tienen un desarrollo social y político que también trae problemas pedagógicos que no tienen los procesos de la radical left de Estados Unidos y Canadá. Así lo intenten y, insisto, hay expresiones locales interesantes. Bueno, eso era como algunas de las experiencias que quería pues, presentar, mostrando pues, esta cuestión de los cruces, mostrando esta cuestión de la amplitud del término y de su ambigüedad, mostrando que de todas maneras es posible hablar de una tradición en sentido estricto, una crítica más estructural desde una visión marxista a la educación, y pues este papel que le cabe a McLaren como pues teórico de este diálogo, pero también de la fundamentación de una corriente pedagógica pues diferenciada y original, que está en diálogo con otras propuestas de pedagogías pues liberadoras. Esa era la presentación, muchas gracias.